Gers Manero, cómplice de Rubén Rocha Moya, ¿habrían pactado los dos con el embajador entonces, en ese momento, de los Estados Unidos, Ken Salazar? Sí, pactaron la entrega de Zambada, pactaron con los hijos del Chapo, planeó entre Gers Manero, el gobernador Rocha Moya y el embajador, dejando a un lado y ocultándole la verdad Andrés Manuel López Obrador, que era el que en ese momento tenía que darle la cara al pueblo como presidente. ¿Qué fue lo que sucedió? Nunca supo López Obrador qué sucedió hasta ahorita. Hasta ahorita fue su propio fiscal, el que él escogió para fiscal a Gers Manero. Fue Rubén Rocha Moya, su gran amigo, el que le daría la espalda y entregaría a este personaje de la delincuencia organizada. Hoy Rocha Moya es gobernador con licencia y yo espero muy pronto sea un convicto y no un prófugo. Tiene que apurarse el gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo. Personajes como Insunza y personajes como Rocha Moya le quitan, mucha credibilidad al movimiento de regeneración nacional. Esos personajes desacreditan muy feo a Morena. Muy, pero muy feo. Yo espero, repito, y que el gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo lleve a Insunza y a Rocha Moya al bote, que se jale al embajador en el Reino Unido, Gers Manero, porque está como embajador el señor, lo jale la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a México para que le rinda cuenta a las y los mexicanos cómo pactaron con Estados Unidos la entrega de Zambada. No estamos protegiendo a ningún capo ni nada. Estamos hablando de la soberanía de nuestro país. Estamos hablando de la soberanía de nuestro país, cómo unos se aferran en hacer las cosas bien y otros en hacer las cosas mal, güey. Lamentablemente son malos que se aferran en hacer las cosas mal. Hablo en el gobierno. Dejan sola literalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero bueno, vámonos hasta la mañanera con la presidenta Sheinbaum Pardo. Bimestre julio-agosto 2026, iniciamos 6 de julio, terminamos 29 de julio. Ya todos saben ustedes, los que nos están escuchando, que se inicia con la letra del primer apellido. Y ahí están todos los. Pueden utilizar el recurso en el momento que está el depósito de sus tarjetas. Quisiéramos recordarles, aunque todos lo saben, cuánto es. 6,400 pesos para adultos mayores. La que sigue es julio-agosto, solo julio-agosto. Mujeres Bienestar, 3,100. Sigue. Personas con discapacidad, 3,300. Madres Trabajadoras, 1,650. Y Sembrando Vida, acuérdense que este es mensual, 6,450. Y aquí quisiéramos dar este dato que es muy importante. 13,788,274 adultos mayores de 65 años en adelante son los que reciben este apoyo durante estos días. 2,783,248 mujeres de 60 a 64 años. Acuérdense, este es el programa de mujeres Bienestar. Esto nos da un total, solo de estos dos programas, aquí quiero ser muy clara, solo de estos dos apoyos, de 16,522 personas que reciben este apoyo. Esto significa una inversión en estos dos de 378,817 millones de pesos. Ahí está la derrama económica. Este dinero antes se lo robaban, sí, era dinero que, como dicen los políticos de ayer, dinero de los empresarios. Fíjense, dinero de los empresarios. Dicen los panistas, es que al pueblo no hay que darle nada, mejor hay que dárselo a los empresarios. Ellos saben invertir, todo este dinero se lo quedaban ellos. Por eso México no podía prosperar. Bueno, la presidenta Sheinbaum Pardo habla del Mundial de Fútbol. Dice la presidenta Sheinbaum Pardo, buena participación de la selección mexicana, jugaron bien, le fue bien a la selección, ya era momento de retirarse. Tenemos que hacer un proyecto. La presidenta habla de su proyecto de traer cantera, de traer gente desde abajo, una competencia entre el gobierno y la Federación Mexicana de Fútbol para tratar de meter jóvenes que no tienen la oportunidad de llegar a partidos, de llegar a equipos grandes, tratar de meterlos y, ¿por qué no?,
en el próximo mundial a la selección. Miren ustedes la secuencia que trae la presidenta Chembo Pardo. A ver si en algún momento vamos a comunicarnos con la federación. Yo creo que todos tenemos que estar muy orgullosos del papel de la selección, la verdad. Yo ya tengo mis añitos, no es que sea experta en fútbol, pero la verdad creo que ha sido la mejor participación de cualquier selección en los mundiales. Y además, cada vez más demandantes los mundiales, porque la demanda de la condición física y la técnica pues cada vez es mayor. Y ayer también jugaron muy muy bien, y además pues el momento que vivió México de mucho orgullo, esperanza, unidad, que fue pues algo muy especial. Y pues como puse ayer en mis redes sociales, la anfitrionía de México pues fue algo especial, reconocido por todo el mundo. Entonces tenemos que sentirnos muy orgullosos de la participación de la selección y de cómo el pueblo de México recibió a la afición que vino a visitarnos. Y esto que nos ayude hacia adelante. Por eso siempre vamos México. ¿Algún mensaje para quienes hoy están un poco tristes o decepcionados? Decepcionados no, pues siempre, obviamente nos hubiera gustado que ganara la selección, pero hay que tener ánimo y reconocer el esfuerzo y seguir hacia adelante. Y vamos a insistir mucho con la federación, estuvo aquí presente, en la formación de escuelas deportivas. Nosotros, por nuestra parte, lo vamos a seguir haciendo. El Mundial Social es algo que ya permanece para todos los años. Todas las competencias de fútbol que se hicieron van a seguir el próximo año, no solamente fue de una sola ocasión. Ahí está el impulso de la presidenta Chembo, tratar de meter presión también a la Federación de Fútbol para que considere a jóvenes talentos mexicanos y no únicamente a los que tengan el billete para llegar a los grandes equipos por patrocinio propio primero. Bueno, ahí está la presidenta Chembo Pardo. Habla la presidenta Claudia Chembo Pardo de la oposición, esta torpe oposición. Ellos fueron los que sacaron la narrativa, fíjate, güey, el PRI y el PAN fueron los que vendieron la narrativa de que México le ganó a Ecuador porque Ecuador fue amenazado por el narco, despreciando a la selección mexicana. Escuchen a la presidenta también. El Tratado de Libre Comercio no se firmó a 16 años por el narcogobierno. ¿Y Canadá? Canadá tampoco no se lo firmaron, también son narcos los de Canadá. Y todos los aranceles a todo el planeta, todo el mundo es narco menos Estados Unidos. ¿O cómo está el asunto? No, lo que me llama la atención es quiénes estuvieron impulsando esa falsa noticia. Primero, haciendo menos el triunfo de la selección. Y luego difundiendo noticias falsas, absolutamente falsas. Y esa es una característica de este periodo que estamos viviendo, con el auge de las redes sociales que pueden difundir cualquier noticia falsa. Algunos medios que hacen propaganda política, no hacen información, hacen propaganda política, con mentiras. Y esa es la característica de la derecha. Primero, mucha hipocresía. Ayer leía, o el día de hoy, no sé, de Ildefonso Guajardo, ¿no?, que decía que no se pudo acordar 16 años más del tratado por el narcogobierno. Háganme ustedes el favor. O sea, es ridículo. O sea, ¿y Canadá qué? O las tarifas que le pusieron a Europa, o las tarifas que tiene China, o las tarifas que tiene el mundo entero, las tarifas, pues los aranceles. O sea, como si no hubiera una visión hoy del gobierno de Estados Unidos de mayor proteccionismo, que eso es lo que estamos viviendo. Ahora, sí hay, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, un vínculo de todos estos grupos a nivel internacional para afectar a gobiernos del pueblo, de los pueblos. El asunto es cómo nosotros logramos garantizar el derecho a la información y al mismo tiempo denunciar permanentemente estas noticias falsas. Ahí está la presidenta, y fueron ellos, la oposición, los que sacaron esas narrativas. Pero bueno, vámonos al caso de Genaro García Luna
y lo que se le ha decomisado allá en Estados Unidos y que le pertenece y le será entregado o ya le fue entregado al pueblo de México. Abona mucho y vamos a traer a la UIF para que pueda platicar tanto de la recuperación de bienes en Estados Unidos, de ese juicio, como otros temas relacionados con este personaje, no sé qué de objetivo, nefasto, que coordinó la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón, que fue parte del gobierno de Fox, que hoy está preso en Estados Unidos y que después de terminar su participación en el gobierno como funcionario, se dedicó a hacer negocios. Durante su gobierno y después de su gobierno, con desfalcos a la hacienda pública. Entonces no podemos dejar de hablar de García Luna, porque muestra pues lo que fueron aquellos sexenios y cómo la seguridad pública estaba en manos de un personaje nefasto, lo repito nuevamente. Claro, Genaro García Luna es la cara visible, bueno, y la prueba palpable de quiénes fueron los verdaderos narcogobiernos. Fue el PRI y fue el PAN. Con ellos nació el narco en el país y con ellos se multiplicó de manera tremenda. Bueno, Gers Manero, el Mayo Zambada, el Chapo, el embajador Ken Salazar y el gobernador Rocha Moya, todos puestos de acuerdo sin que lo supiera Andrés Manuel López Obrador. Le mintió el embajador a López Obrador, le mintió el gobernador a López Obrador y le mintió el fiscal a López Obrador. Todos estaban de acuerdo para entregar a Zambada. Vamos a traer a la mañanera este caso que recientemente fue difundido por un periodista de cómo fue y las consecuencias de la captura del Mayo Zambada. Porque más allá de que obviamente es un narcotraficante y es una persona que tenía orden de aprehensión en México y que nadie lo va a defender a él, sí hubo, de acuerdo con este reportaje y de un trabajo que hemos venido haciendo desde que salió este reportaje, de la manera en que Estados Unidos actuó, o algunas agencias de Estados Unidos actuaron, y lo que en su momento dijo el embajador de Estados Unidos en México, que no tiene nada que ver con lo que en realidad presuntamente ocurrió. Entonces es muy importante hablar sobre este tema, muy importante, porque evidentemente todos en nuestro país actuamos en contra del narco y de las organizaciones criminales, pero también defendemos al mismo tiempo la soberanía y tienen que esclarecerse hechos. Y eso es muy, muy relevante. Entonces mañana vamos a hablar de ese tema. Hoy tenemos otra reunión, porque es muy importante además que sea una línea de tiempo. Desde el 2000, por ejemplo, hasta la fecha. Muy importante. Y particularmente de ese momento. Agosto, septiembre del 2024, octubre del 2024. ¿Y cómo fue ese episodio? ¿Qué fue lo que las autoridades mexicanas, las autoridades estadounidenses le dijeron a México? ¿Y qué es lo que sale ahora? Es muy importante. Y repito, no se trata de, porque así lo van a tomar los adversarios, de no combatir las organizaciones criminales, porque si alguien las ha combatido somos nosotros, en el marco de la ley, no como era antes, fuera de la ley, en el marco de la ley, pero sí saber cómo ocurrieron las cosas y que nos quede claro a todas y a todos los mexicanos, porque hay que defender siempre la soberanía y poner en su justo término la injerencia o incluso la intervención. Entonces mañana vamos a hablar de ese tema, porque es muy, muy relevante.
Con Relaciones Exteriores, Consejería Jurídica, le pedí a la Fiscalía que pudiera venir para poder informar pues de qué fue lo que se le dijo entonces al fiscal Gertz Manero, qué consta en las carpetas de investigación de ese momento, para que se pueda informar. La Fiscalía, evidentemente con su autonomía, pero poder informar claramente qué fue lo que se le dijo entonces al fiscal Gertz Manero, y de este lado, Relaciones Exteriores, qué fue lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México en ese momento, y cómo es que se da esta detención, y lo que provocó también. Y luego también, que es muy importante decirlo, la protección que se le ha dado a un grupo en Estados Unidos, porque ellos los nombraron organizaciones terroristas, pero al mismo tiempo le están dando protección. Entonces es importante que esto se abra, se discuta. Repito, independientemente del trabajo que estamos haciendo todos los días para actuar contra los grupos delincuenciales, contra la delincuencia organizada, porque eso es un asunto de todos los días. Todos los días se trabaja en ello, si no... Bueno, le pide la presidenta Sheinbaum Pardo explicaciones a la Fiscalía General de la República. ¿Qué fue lo que sucedió? Tienen que venir y tienen que hablar y tienen que explicarle al pueblo qué fue lo que sucedió. Le pedí a la Fiscalía que informara con más detalle la participación de esta persona, de la hermana pues de Lozoya en este fraude, que fue la compra de una empresa que en su momento se había privatizado por un monto mucho mayor de lo que en realidad valía, para beneficiar al dueño de Altos Hornos entonces, y a algunas otras personas, incluso presuntamente al director de Pemex de entonces. Entonces, la Fiscalía espero que lo pueda informar con más detalle, y también aquí podemos presentar el caso completo, cómo fue que se hizo este fraude a Petróleos Mexicanos y a la Nación. Y también saber si Alonso Ancira ya acabó de pagar los... No ha acabado de pagar, y también por eso se reavivó esta orden de aprehensión, pero también que lo explique la Fiscalía. Bueno, ahí está el caso de la hermana de Lozoya, pero bueno, vámonos, porque habría pactado con los chapitos, con los mayos y con todos Rubén Rocha Moya. Mucho político, ya la lana no los llena tampoco, ya se llenaron, ya no les cabe un billete más, buscan un poder por el poder. Creo que México ahorita está pasando justo por ese momento donde las agendas del Estado parece que son las mismas y los mexicanos estamos en medio. Creo que también nos quedamos cortos cuando le seguimos llamando narcotráfico al fenómeno que estamos viendo. Claro. Esto ya es otra cosa. 100% a Augusto, por más que se quiera negar y se quiera esconder, al final del día su secretario de seguridad era líder de una organización criminal como la Valedora. Rubén Rocha Moya llegó ahí a base de compra, de secuestro, de asesinato y de sentarse en la mesa con los y con los mayos. Había perdido en 2 ocasiones o en 3 ocasiones, y a esa dijo, no, ya no la pierdo, la tengo que ganar, cueste lo que cueste, y ve lo que le costó, no a solo Sinaloa, a México. Insunza fue el que abrió la cama para todos, porque la relación inicial, tanto del Mayo, del Chapo, los Chapitos, era con Insunza. Si el político de Sinaloa el día de hoy quieren reclamarle algo a alguien, es Insunza. Se volteen a ver a Insunza y le digan, oye, cabrón, pues si tú me presentaste a todos. Así es Insunza el que está detrás de todo esto. El abogado del chamuco, le decían, del grupo del PRI, del grupo del PAN, de Peña, de Calderón y de todos, y hoy está en Morena, perjudicando más y más la imagen de Morena. Bueno, nunca nos hicieron caso con respecto a esto, pero bueno. ¿Qué dice Anabel Hernández? La periodista de investigación Anabel Hernández aseguró en Aristegui en Vivo que la alerta del Departamento del Tesoro estadounidense, en la que habla de financiamiento a campañas políticas por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, es un elemento más que da cuenta de la investigación que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos. Entonces te das cuenta que el gobierno de Estados Unidos está ya armando como un gran paquete, una mega investigación criminal sobre todos estos actores que al final de cuentas confluyen en una misma cosa. Robo de hidrocarburos, huachicol fiscal, Cártel Jalisco Nueva Generación, aliado con el Cártel del Golfo y con el apoyo de diferentes políticos. Cuando la presidenta de México, cuando sale este reporte, luego, como que pareciera que le están pisando los talones, o yo no sé por qué le incomoda tanto, ¿no? Ella inmediatamente dice que presenten pruebas. Por su parte, el periodista Marcos Martínez Chacón informó que el FBI identificó modificaciones en el avión en el que fueron trasladados a Estados Unidos Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López en julio de 2024. Al revisar los sistemas de rastreo del avión, también se habían retirado, por ejemplo, el sistema electrónico que compone a una aeronave y que
es activado por cualquier aeronave que debe ser rastreada y que por regulaciones internacionales de aeronáutica deben tener encendidas. Aquí tenían retirado. Bueno, ahí está, y los opositores dándoles con todo. Pero bueno, vámonos, y los veo en unos minutos más con más información. Gracias.